capítulo 22. Y quiero leer el verso 7 y 8. Me indica con un amén, por favor. Puede usar su teléfono si es con el fin de buscar la Biblia, la palabra de Dios. No lo use para textear, por favor. Es una falta de respeto. Si es el presidente, dígale que está con alguien más importante que él, que luego le contesta, ¿sí? Si hizo el tiempo para estar en la casa de Dios, hermano, yo le recomiendo que pónganlo en vibrador o en no molestar, para que no se pierda nada de lo que Dios le quiera hablar hoy en día, ¿sí? Porque desde ahí empieza cuando uno quiere escuchar un respeto. La otra vez he compartido mucho, al que uno respeta, uno puede aprender de esa persona, o de lo que uno respeta viene hacia uno. Pero si uno no respeta a esa persona o a algo, se aleja de nosotros, ¿sí? Pero cuando uno respeta, eso viene hacia nosotros. Así que le doy gracias a Dios por su vida. Veo siempre ese respeto en la casa de Dios, hermano. A los niños desde pequeñitos les vamos enseñando eso. No les quitamos la libertad que sean niños, pero les vamos enseñando. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Es Génesis 22, versos 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias que nos permitiste el poder llegar hoy domingo a tu casa, porque durante toda esta semana tal vez tuvimos altas y bajas. Muchas veces quisimos tirar la toalla. Tantos problemas que tuvimos en casa, en el trabajo, tal vez pasamos por enfermedades, por cosas difíciles que pasamos como familia, como individuos. Padre, gracias por cada familia que está hoy aquí. Gracias por cada papá, por cada mamá, por cada joven, por cada niño, por cada soltero y soltera que se encuentra hoy aquí presente. Señor, dame la gracia para poder hablar a esos corazones. Que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi vida. Que no sea yo hablando, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí. Gracias, Padre. En tu nombre, Cristo Jesús, yo oro. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Me harán los lentes que está fuerte el airecito. Ok. Quiero darle un poquito de contexto. La mayoría ya tal vez sabe esta historia. Si no tiene un asiento, una silla, por favor acérquese con los hermanos Erwin y Marisela. No tenga pena, la puede pedir. La razón que les pedimos a los hermanos que a los de casa que traigan una silla de esas portables, por lo mismo, para no andarla desinfectando después de uso. Y hemos comprado también varias sillas para que si usted recibe una silla de esas de camping, de parte de la iglesia, se la puede llevar y la puede traer para los siguientes servicios. Es suya, para eso lo hacemos. Pero ahí tenemos de las otras sillas también, no se preocupe. Si usted es nuevo, no hay problema. Pero siéntase cómodo, siéntase en casa. Lo hemos hecho adentro, una vez lo hicimos, pero como que ya nos acostumbramos a estar afuera. Es un poquito más seguro por las recomendaciones de los expertos. Los que están en carros también allá nos escuchan, qué bueno que está aquí. Bueno, aquí un poco de contexto. Abraham, todo el mundo sabemos, el patriarca Abraham fue al que Dios utilizó para que de ahí Dios mandara a bendecir a todas las familias a través de Abraham. De ahí somos benditos todas las familias que venimos de descendencia de Abraham. Después, cuando aceptamos a Cristo, venimos a ser insertados y venimos a ser igual que los judíos. De esa misma manera tenemos ese respeto por los judíos. Siempre en sus oraciones ore por ellos, por favor, te lo pido, porque hay una bendición el orar por los pueblos de Israel. Que en sus oraciones siempre recuérdese
Cuando está orando, acuérdese de orar por el pueblo de Israel, porque de ahí vino nuestra salvación, de ahí nosotros fuimos injertados, todos los que no tenemos descendencia judía, de ahí venimos. Abraham recibe una promesa que él iba a tener descendencia como la arena del mar, como las estrellas, y sin embargo él ya estaba avanzado de edad y no miraba por dónde ni cómo iba a pasar eso. Finalmente recibe el hijo de la promesa, a Isaac. Ya cuando lo recibe este muchacho, se cree que tendría entre 10 a 12 años cuando pasó este episodio aquí, que Dios le manda a Abraham y le dice: sacrifícame a tu hijo en holocausto, a tu hijo que tanto amas. Entonces Abraham, como era hombre obediente, y él sabía escuchar la voz de Dios. Escúcheme, póngame mucha atención, por favor. Él sabía escuchar la voz de Dios, sabía reconocer la voz de Dios. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Porque usted puede escuchar muchas voces, usted y yo escuchamos demasiadas voces allá afuera, en la televisión, al que vende, al que supuestamente es ministro, al vecino, al papá, al esposo, a los hijos, al del noticiero, al presidente, a los doctores, tantas voces que escuchamos, pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Por lo regular, cuando alguien viene a mí y me dice: tengo una palabra de parte de Dios para tu vida, y Dios me dijo así sobre ti, yo me pongo a analizar, porque todo escudriño, como dice la palabra, escudriñar todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Y digo: oye, yo acabo de terminar de hablar con Dios y no me comentó nada de eso que tú me estás diciendo. O sea, porque cuando tú tienes esa comunicación con Dios, tú sabes escuchar una palabra cuando viene de Dios. Y cuando no viene de Dios, por muy bonito que te lo barajeen, te lo muevan, te lo digan, te laven el cerebro, te comiencen a decir que acá y allá, dices: algo no me cuadra en este tipo, en esta mujer o en esta palabra que me está diciendo, porque algo no está, porque eso es el Espíritu Santo que está dentro de ti, y tú y yo hemos estado aprendiendo a conocer la voz de Dios. Entonces Abraham no tenía problema con eso. Él sabía escuchar la voz de Dios, porque imagínense, para tomar esa decisión de ir a sacrificar a su hijo, yo creo que si a mí me dicen algo así, yo primero lo recontraconfirmo. Le digo: Señor, si eres tú, como Gedeón, manda que se haga un agujero aquí, o manda que venga alguien así con ropa, vestido así, y esto, y que venga del cielo. Yo mando a confirmar. Pero Abraham era hombre obediente, hombre que no tenía necesidad de pedir esas reconfirmaciones, porque él sabía escuchar la voz de Dios. Así como usted y yo hoy estamos aquí, nadie lo amenazó para venir aquí a la casa de Dios, sino usted tiene un compromiso de parte de Dios. Sabe escuchar la voz de Dios, que habla a través del vecino, a través de su amigo, a través de su amiga que la invitó, que le dijo: ¿sabes qué? Vamos a este lugar, vas a ir a escuchar palabra de Dios. Y usted supo escuchar, supo reconocer de que había algo especial en esa invitación, que no eran iguales que las demás. Por cierto, el tema de hoy se llama: Dios se proveerá de cordero, o Dios se proveerá, si no quiere ponerle muy largo. Así yo le puse el tema: Dios se proveerá. Ese es el tema. Entonces Abraham aquí escucha la voz, no se lleva a su esposa, porque ya muchos que estamos casados sabemos eso, que muchas cosas tú las tienes que hacer solito cuando Dios te manda a hacer eso. Imagínate, si se lleva a la esposa, o si le... Yo estoy seguro que no le dijo a su esposa eso. Imagínense que le hubiera dicho a Sara: Sara, Dios me mandó a sacrificar a Isaac. Me hubiera dicho Sara: no te preocupes, a alguien vamos a sacrificar, pero no va a ser Isaac, vas a ser tú, ¿no? Yo me imagino a Sara en ese momento, pero Abraham no le comentó nada de ese momento, ni a Isaac, pero él sabía lo que había escuchado, la voz que había escuchado. Muchas de las veces tenemos que estar seguros, hermano. Y cuando estás seguro que tú conoces la voz de Dios, te digo algo: no dudes en hacerlo.
No le pidas confirmaciones a Dios. Y Dios ya te dijo, empieza ese trabajo, muévete de ese lugar donde estás ahorita viviendo, o muévete de ese lugar de trabajo donde estás trabajando. No le pidas reconfirmaciones a Dios, hazlo, simplemente ten fe. Y si tú estás escuchando la voz de Dios, la vas a conocer. Dios te puede hablar a través de un sueño, Dios te puede hablar con una voz audible, Dios te puede hablar a través de tu esposo, a través de tu esposa, a través de tus hijos, a través de un extraño que ves afuera. Cuando tú y yo conocemos la voz de Dios, no nos queda duda. Rápido sabemos reconocer y decimos, Dios me dijo eso. Pero aquí en el verso 8, los que traen Biblia de estudio se pueden dar cuenta de que está en letras rojas. ¿Sí se da cuenta? Cuando aparecen letras rojas es Dios mismo hablando. Aquí Dios mismo está dando la promesa de Jesús, de que Él se iba a proveer de cordero, que no va a ser, nuestros pecados no van a ser pagados por nuestras propias cuentas, sino Dios se va a proveer para poder pagar nuestros pecados. Por eso en el verso 8 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Isaac, hermanos, aquí Isaac representa a nosotros, el pueblo, el que teníamos que pagar. Abraham representa al Padre. Y un corderito, si usted lo lee más para su casa, no lo vamos a leer, estaba un cordero, dice, trabado con sus cuernos en un zarzal. Y ahí fue cuando Abraham agarra el cordero y lo sacrifica en vez de Isaac. Y Dios se proveyó de cordero. Así como hoy en día tú y yo no tenemos que pagar por nuestros pecados. Cristo ya pagó. Simplemente tenemos que echar mano de eso que Él ya hizo por nosotros. En la ley estaba, si me acompaña el libro de Ezequiel 18, por favor. Fuerte el airecito. Libro de Ezequiel 18, quiero leer el verso 1, el 2 y luego quiero brincarme hasta el 4. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dicen, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera? Verso 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Esa era la ley. Yo te tengo noticias. La ley, ¿por qué leí el verso 1? Porque decimos que estamos condenados a repetir la historia de nuestros padres. Aparte de que heredamos sus genes, su físico, porque nos parecemos físicamente, las jovencitas que a veces critican a sus madres, no te preocupes, así como ella se ve, así te verás. ¿Sí? En vez de criticarla, ayúdala, apóyala en lo que necesita hacer cambios y lo que necesita cambiar. Igual los hijos, a los padres. Había este refrán que decía en Israel, los padres se comieron lo agrio, las uvas agrias o los limones. Se ha comido limones que de repente le quedan los dientes así, una dentera, que le quedan como destemplados los dientes. Es lo que está diciendo aquí Ezequiel.
Entonces lo que está diciendo es que yo me como las cosas agrias y mis hijos van a tener la dentera. Ese era el refrán. Pero aquí Ezequiel viene esta palabra de parte de Dios a él y le dice, en otro tiempo, cuando está hablando del tiempo de Cristo, que cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, desde ahí, hermanos, se acaban los pecados generacionales. Así que si en tu familia había, qué sé yo, diabetes, que tu bisabuelo tenía diabetes, tu abuelo tenía diabetes, tu papá orinaba azúcar, dice, yo por consecuencia voy a tener diabetes. Te tengo noticias, la Biblia dice que por cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, eso se rompe. Lo vuelvo a decir, eso se rompe, eso se quita, se acaba aquí. Entonces ya no tenemos que usar esa excusa de que decimos, oh, yo soy así porque mi papá era así, mi abuelo era así. ¿Ha conocido a alguien que es bien corajudo, que no puede cambiar, que dice, yo no voy a cambiar, yo voy a morir así porque mi abuelo era así, mi tatarabuelo era así y yo voy a ser así? ¿Y qué? ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí? Bueno, cuando estamos en Cristo, tenemos esa libertad de escoger. Si es algo que te está dañando a ti, está dañando a todos a tu alrededor, en tu entorno, cámbialo. Si no te gusta lo que has creado a tu alrededor, no le eches la culpa a nadie. Tú y yo somos los únicos culpables de lo que vemos alrededor. Podemos cambiarlo. En Cristo nos ha dado ese libre albedrío. Por eso Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Libre. Una verdad, cuando tú conoces la verdad, tú eres libre de escoger tanto lo bueno como lo malo. Cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, no le prohibió circulando el árbol para que no se acercara. Él simplemente le dijo, de todo puedes comer menos de esto. Pero le dio la libertad. Todos aquí tenemos la libertad. Tú tenías la libertad hoy de venir a la casa de Dios o quedarte durmiendo o ir a hacer otras cosas. Y te felicito porque escogiste la mejor parte. ¿Sí? Estamos aquí, este es un hospital del alma. Como hemos dicho muchas veces, estamos en proceso de cambio. Vamos a ver, quiero ver antes de porque hoy tenemos también Santa Cena, así que vamos a tratar de terminar justo a tiempo. Quiero ver en el Juan capítulo 1, por favor, Evangelio de Juan. Quiero leer hasta el 13. Vamos a leer un poquito. ¿Estamos aquí, hermanos? Jesús es el único camino, la única verdad. Aquí en este lugar, hermanos, hemos hablado de todo lo que la palabra de Dios nos manda. Hay principios bíblicos que no necesitas a Dios ni al diablo para que operen por sí mismos. Los principios trabajan por sí mismos. El sol sale para justos e injustos, para buenos y malos. Por eso dice Jesús, haz salir tu sol para todos, sean buenos o sean malos. Tú haz el bien y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo vamos a cosechar. Vamos a cosechar. Sigue sembrando, un día lo vas a cosechar, vas a ver. ¿Lo tiene Juan, capítulo 1, Evangelio según San Juan, capítulo 1? Quiero leer hasta el verso 13, por favor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿De quién estamos hablando aquí? De Jesús. Para los que dicen que Jesús no era Dios,
Aquí está una cita en la palabra de Dios que nos confirma de que Él era Dios. Se hizo carne por ti y por mí, porque no teníamos manera de pagar por nuestros pecados, porque la ley decía: el alma que pecare, esa morirá. De Jesús hacia nuestros días, hermanos míos, nosotros somos responsables de nuestra salvación. Nuestros hijos, escúchenme lo que voy a decir aquí en este momento, por favor. Nuestros hijos son justificados con uno nomás de los cónyuges, ya sea el papá o la mamá que esté en Cristo Jesús. Si el niño está pequeño todavía, que no tiene conciencia, ese niño no tiene pecado porque es justificado por el papá o por la mamá, con uno solo. Ok, pero ya media vez crezca ese niño, ya llega a su conciencia. Por eso lo que estábamos hablando de los jóvenes cuando se bautizan, ellos tienen que actuar por sí mismos. Yo a mis hijos yo no los voy a obligar a que sigan a Cristo, les estoy enseñando, pero obligado no funciona. Nada funciona obligado. Todo aquí lo que hacemos, hermanos, es por voluntad propia, porque de la otra manera Dios no lo recibe. Cuando usted da algo obligado, no lo dé. Así sea a mí, así sea a su esposa, así sea a su esposo, así sea a su papá, a su mamá, no lo dé si se siente obligado, porque eso quiere decir que ya tiene una presión ahí y lo está haciendo por la presión que tiene. Pero cuando lo hacemos voluntariamente es cuando hay la recompensa. Hay un tiempo que a nuestros hijos sí les tenemos que obligar a hacer ciertas cosas, porque se está desarrollando una disciplina, un hábito en ellos, ¿sí? Con uno de los padres que esté en los caminos del Señor, nuestros hijos son justificados cuando no tienen esa conciencia desarrollada. Pero cuando ya tienen la conciencia, ¿qué pasa? Yo tengo que decirle a mi hijo, decirles a mis hijos: hijo, busca de Dios, lee la palabra de Dios, ora, mira, vente, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, e instruirlos, mira, vamos a la casa de Dios, vente, empezar a enseñarles. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo nos presentemos delante de Dios, escuchen lo que digo, cada persona va a dar cuenta por sí mismo. Así que si mi esposa no quiere venir a la casa de Dios, yo no la voy a obligar, pero yo tengo que decir: yo voy, ¿correcto? Porque ella no va a estar de frente de Dios dando cuenta por mí. Una cosa es dar cuentas por las herencias y por las personas que Dios puso a cargo en esta vida. Sí vamos a dar cuentas. Por ejemplo, en mi caso, yo voy a dar cuenta por mi esposa, por mis hijos, y también voy a dar cuenta por todas las personas que fueron delegadas a mí, que Dios me prestó sus oídos para hablar la palabra de Dios. Por eso yo tengo que estar atento a lo que yo estoy diciendo siempre y hablar la verdad, porque yo voy a dar cuenta de las palabras que yo hablé, pero usted va a dar cuenta de lo que escuchó. Así que si hoy usted está escuchando y le digo: el único camino para la salvación es Cristo Jesús, no hay otro, y si usted no lo acepta, yo no puedo obligarlo, es usted mismo. Pero delante de Dios ya no pasa por inocente. Y yo, literalmente, yo ya digo: Dios, Señor, tú escuchaste que yo di la palabra de Dios. Yo ya no soy culpable por eso, porque yo ya lo di. ¿Me explico? Entonces, cuando tu esposo no quiera venir a la iglesia, mujer, ¿qué tienes que hacer? ¿Quedarte ahí igual con él? Lo bonito es que ambos vengan, hermano. Toda la familia completa. Es lo ideal, es hermoso eso. Pero si un día uno de los dos dice: no, yo no quiero ir por esto, por aquello, no hay excusa que valga para que pongamos en juego lo más hermoso que Dios hizo por nosotros: darnos a Cristo Jesús para nuestra salvación. No hay excusa que valga. Se lo pido, por favor, nunca trate de poner así excusas. Cuando su esposo esté caído, anímelo, dígale: esposo, ¿qué te pasa? Tú eres el sacerdote de hogar,
Levántate. Tú eres la cabeza de este hogar. Si tú te caes, mira, todos vamos a caer. Levántate. Pero no que sea como la mujer de Job. Ahí estás, echadote. Quédate ahí. Porque con ese ánimo, créame que yo no sé cómo Job se volvió a quedar con la misma mujer. No sé si era una lección, un castigo que tenía Job. Pero con esa declaración que le dio esa mujercita hermosa que tenía Job, que le dice, viéndolo tirado, le dice, todavía bendices a Dios, maldícelo y muérete, le dice la mujer. Imagínate, así que si tú crees que tu esposa es mala, imagínate que la que le tocó a Job. ¿Sí? O sea, la salvación es personal. Es personal. No es en grupo, no es en iglesia, no es en... es personal. Los que necesitan ir al baño, recuerdo que allá hay baños también, hermanos. Ahí está para hombre y para mujer. Ahí tenemos baños allá afuera también. Bueno, seguimos entonces. En el verso 2. ¿Quedó claro ese punto? ¿Sí? Yo ya me puedo lavar las manos de ese punto. Si no, lo vuelvo a repetir, porque yo no quiero que usted me vaya a poner a mí de excusa cuando esté delante de Dios. No es que el pastor no lo explicó bien. Por eso yo trato de explicar lo mejor posible. Sé que a veces le doy vuelta a un asunto. Y discúlpeme a veces si pongo en tela de juicio la manera de entender. No es por usted, es por mí, porque yo quiero hacerlo lo mejor posible para explicar la palabra de Dios. Porque a veces nosotros complicamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es sencilla. Es muy simple la palabra de Dios. Para mí siempre lo simple es lo mejor. Se lo digo así. Lo simple es lo mejor. Porque eso quiere decir que no está alterado, no tiene nada. Simplemente es lo simple, es lo mejor. La simpleza. Y la verdad se cataloga por ser simple. Porque no necesitas adornarla con muchas mentiras ni nada. Es lo que es la verdad. ¿Sí? Verso 2. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. En otras palabras, Él es el que hizo todo, Él es el dueño de todo, Él es el dueño de todo lo que existe, Él es el dueño. ¿Sí? Por Él fue hecho todo. Nada es de nosotros. Desnudos venimos a este mundo y desnudo regresaremos. Así que si tú tienes ropa puesta hoy en día, dale gracias a Dios porque has sido bendecido. Si tienes tus manos, dale gracias a Dios porque tienes más que muchos millonarios. Si tienes tus dedos, dale gracias a Dios. Si tienes tus pies, dale gracias a Dios. Si tienes tus hijos, eres millonario. No tenemos por qué decirle, no tenemos por qué reprocharle a Dios. Tenemos tanto, hermano, por darle gracias a Dios. Tenemos un techo donde estar, tenemos trabajo, podemos comer, podemos disfrutar los sabores. Creo que lo peor del coronavirus ahorita es que no puedes disfrutar los sabores, ¿no? Porque lo bueno es disfrutar los sabores que Dios nos ha dado. Entonces, Él fue el que hizo todas las cosas por Él. Verso 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Quién era la luz? Jesús. Ahora en día, ¿quién es la luz? Dígale a su vecino, yo soy la luz. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú eres la luz. Tú eres la luz, tú eres esa sal que echa y sazonas todo el ambiente ahí. Tú eres la luz, que donde hay tinieblas, sobresalta la luz. Se puede ver todo. Eres la luz hoy en día, así que no tengamos miedo de ir a esos lugares y brillar, que tu luz brille más y más, porque entre más oscuranas hay,
más brilla la luz. Verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, al fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, por el mundo, pero el mundo no le conoció. Imagínense qué tragedia, ¿no? Y hasta la fecha, todavía, hermanos, hay personas que no conocen de Cristo. Hay personas que creen de que es un profeta, fue un iluminado, fue un gran sabio, pero no lo reconocen como Dios, como el medio que Dios dejó para poder ser salvo. No hay otro medio, solo Cristo es el que puede dar salvación. Él es el único camino, la verdad y la vida. Y sin Él, dice el cubano, estamos fregados, checo. De verdad, Él es el único. Si hubieran 3 caminos, yo se lo dijera. Si hubieran 4, yo se lo digo, pero nomás hay uno. Eso es todo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿De quiénes está hablando? Del pueblo de Israel. Por eso digo, hay que orar por el pueblo de Israel siempre en sus oraciones. Verso 12. Mas a todos, repita conmigo por favor, mas a todos los que le recibieron, a los que creen hoy, en su nombre les dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú crees en Dios, en Cristo Jesús, te digo algo, tú eres hijo de Dios. Tienes el poder, tienes la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y como hijo, sabes, te tengo noticias. Tienes beneficios. Eres coheredero de los botines que Jesús conquistó. Uno de esos es la muerte. El que cree en Cristo, te tengo esto, nomás vas a morir una sola vez y después resucitas para una vida eterna. Y el que no tiene a Cristo va a morir 2 veces, la muerte física y también la muerte cuando esté directamente en el infierno. Va a agarrar 2 muertes. Pero el que tiene a Cristo va a dar una sola, porque Cristo conquistó la muerte, resucitó de entre los muertos al 3er día. ¿Sí? Ok. Entonces tienes el poder de ser hijo de Dios. No dice el que creía, el que crea, sino dice el que cree. ¿Cuándo es esto? Cuando yo me levanto cada mañana. Yo creo que Cristo murió por mis pecados. Entonces, cuando vienen tentaciones a mi vida, cuando vienen también desánimos, cuando vienen ataques a mi vida, yo rápido me acuerdo de esta palabra y digo, no, yo tengo el poder, yo soy hijo del que conquistó la muerte. Yo tengo ese poder. Amén. Verso 13. Los cuales no son engendrados, escucha esto, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué acabamos de decir? Que la salvación es personal. No porque mi tatarabuelo fue evangélico y arzobispo y la areola ya la tenía en la cabeza y todo, por consecuencia me va a heredar a mí la salvación. Lamento decirte que la salvación no se hereda. Podemos heredarles un estilo de vida, enseñarles a nuestros hijos para que ellos tomen la determinación cuando ellos quieran, cuando ellos estén conscientes, pero de que yo se la voy a heredar no se puede.
Pero sí hay otras bendiciones que hemos hablado mucho de esos, que las bendiciones que yo alcance, mis hijos las van a alcanzar, porque dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por consecuencia es, si yo soy justo, a mis hijos van a recibir esos botines, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso estamos hablando de recompensas materiales, que si yo sembré algo hoy en día, si yo no lo alcanzo a cosechar, mis hijos los van a cosechar. Tal vez hoy aquí tú estás sentado con bienes materiales, o estás sentado aquí porque tal vez alguien trabajó por ti. Tu abuelo, tu bisabuelo, tu tarabuelo, alguien tal vez te invitó, sacrificó tiempo para ir a tocar a tu puerta y decirte, te invito a la iglesia. Vamos, vente, no te quedes, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ir cosechando más adelante. Eso sí se va a cosechar. Entonces dijimos, no es por voluntad de hombre. No hay tal cosa que yo diga, oh, nomás la salvación es para aquellos y para estos no, porque no es por voluntad de hombre. Ese es el error que he cometido muchas sectas, de que creen que la salvación nomás es para un solo grupo de personas y no es para las otras personas. Aquí dice para el que cree en Cristo, y se acabó. ¿Qué necesito para ser salvo, pastor? Crees en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, dice la palabra de Dios. ¿Qué necesito para bautizarme, pastor? Simplemente cree que Jesús murió y resucitó entre los muertos y eres salvo. Fácil, ¿no? No es complicada la palabra de Dios, facilito. Verso 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vino su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio, hasta ahí está bien, ya para no seguir más adelante. Ahora quiero que me acompañen por favor en el libro de Romanos, capítulo 8. Romans chapter 8, verse 28. Libro de Romanos 8, verso 28, por favor. Una cita muy conocida de todos. Si usted no se la conoce, le invito a que se lo aprenda este texto. Pero no nomás que se lo aprenda de memoria, sino que se haga un rema en nuestras vidas, porque como dije, aprender la palabra de Dios, a Satanás no lo hizo un hijo de Dios por saberse la palabra de Dios. Tú te vas a encontrar mucha gente allá afuera que sabe la palabra mejor que tú y yo juntos. La tiene aquí, tiene nomás lo que es el logos, nomás el conocimiento, pero no tienen el rema, no tienen la palabra hablada, y es lo que realmente importa, la palabra que nosotros conocemos y que hacemos, porque de nada sirve conocer mucho y no hago nada de lo que conozco. Al contrario, es para nuestra vergüenza. ¿Sabías? De verdad te lo digo, pasamos vergüenza cuando alguien nos está dando un consejo de hacer algo y yo digo, eso ya lo sé. Y dices, si ya lo sabes, pues ¿por qué no lo haces? Es peor. Por eso la Biblia, la palabra de Dios dice, mejor te hubiera sido no conocer que ahora que conoces y no haces. ¿Por qué? Porque después que conocemos, hay algo que ya no nos deja en paz. Y es bonito estar en las cosas de Dios, es bonito, hermano. No crean que es, ay, tengo que sacrificarme y de hacer esto, voy a ser sufrido. No, esas son las religiones que ponen tantas cosas para no... Pero en Cristo Jesús somos libres. Aún de la manera como nos vestimos y cosas así,
Somos libres en Cristo Jesús, hermanos. Lógicamente no te vas a vestir agravando la moral, vas a vestirte adecuadamente lo mejor posible, pero no todos tenemos que ser uniformes en eso. Tú tienes tu estilo, como Dios te hizo. Y Dios te hizo así, créeme que no hay nadie en el mundo como tú. Dios te hizo y deshizo el molde. ¿Sí? ¿Estamos aquí, hermanos? Ok, verso 28, entonces, vamos a continuar ahí en el verso 28. Vamos a leerlo hasta el 39. Pero vamos a ir descubriendo el contexto de este texto, que todo mundo lo conocemos, pero no sabemos realmente qué quiere decir con esto. Está hablando precisamente a las personas que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Si tú todavía no tienes a Cristo en tu corazón, que no dejes pasar ningún otro día sin aceptarlo en tu vida. Créeme, no dejes pasar ningún otro día. Hoy es un buen día para poder hacerlo. Mañana no sé si yo estoy aquí o tú vas a estar aquí, pero hoy tenemos la oportunidad. En Dios, te digo, no hay mañana, no hay pasado, hay el presente. Lo que tú tienes hoy es el presente. Que tú lo llenes, tu presente, con tu pasado, ese es tu problema y es mi problema. Pero el pasado, cuando estamos en Cristo, automáticamente dice: yo borro tu pasado, borro tus pecados y no me acuerdo más de eso, sino que los echo a lo más profundo de la mar. Y de aquí en adelante dice: no traigas a memoria el pasado. Porque hay personas que a fuerza, hermano, les gusta vivir en el pasado, sea bueno o sea malo. Es que yo antes bebía así, tenía esto y aquello. ¿Y qué? Ya no puedes hacer nada. O si es al revés, es que lo que me hizo, sufrí tanto en el pasado, pastor. Y yo digo, ¿fue en el pasado o está sufriendo todavía? Es que usted viera lo que me hizo, me dio con esto. Y dice, ¿y cuándo fue? ¿Tú piensas que fue ayer? No, hace 30 años me hicieron esto. Ya no déjalo ahí, tranquilo. Ya no te traigas más a memoria, no te mortifiques tú mismo. Ahora, ¿te ayuda? Si vas a darle un consejo a alguien que está pasando por lo mismo, está bien. Es como cuando yo enseño una cicatriz y yo le digo, mira, hace tiempo me pasó esto, esa es una cicatriz, ¿sí? Entonces digo, pero aquí mira, yo la agarro así y no me duele. ¿Por qué? Ya sanó, es una cicatriz. Pero tú comienzas a contarle a tu compadre, a tu comadre de eso, y tú terminas adolorido también. Terminas llorando más que al que le estabas ahí contando. Ya, déjalo ir, está tranquilo, ¿sí? Que sane eso. Hay que sanar esas heridas y dejar el pasado y no traerlo a memoria. Si lo traes a memoria, que sea para edificación, no para maldición ni para que te destruya. Porque nosotros con nuestros pensamientos, hermanos, son tan poderosos que yo se lo garantizo que si usted se pone a escuchar una música o algo, una cosa triste o lo que sea, usted termina llorando. Si usted manda su mente a que se acuerde de lo que le hicieron en el pasado, termina llorando. Pero sin embargo, si lo pone y se dice, ¿sabes qué? Por lo que me pasó en el pasado, hoy yo soy hoy en día, hoy lo que soy. Entonces, eso es así. Hay compañías grandes que han nacido por una persona que los ideó o los impulsó a hacer algo. Entonces, a veces las cosas malas que nos pasan, a veces son buenas. Los problemas que a veces pasamos son buenísimos, porque eso nos obliga a encontrar soluciones. Pero si nos enfocamos en ese problema, nunca vamos a encontrar la solución. Si tú tienes un problema o ves un problema, te tengo noticias, tú tienes la solución. Si ya lo buscaste, tú tienes la solución. Si no, es un problema permanente y ya no hay nada que puedas hacer. Acéptalo, vívelo como es. Si tu esposo es un problema permanente, lo siento mucho, fue el esposo que tú escogiste, fue la esposa que tú escogiste. Como dije la otra vez,
el único que le puede reclamar a Dios por la esposa que le dio es Adán. De ahí, nadie va a decir Dios, mi hijo, tranquilo, yo no las cogí, tú las cogiste. Tú solito te embarcaste ahí. El único que pudo ponerle la excusa fue Adán, que le dijo, la esposa que me diste, Dios. No, a él sí se le fue válida, pero de ahí a nosotros no. Así que, joven, si no te has casado todavía, pon mucha atención, míralo muy bien, obsérvalo muy bien. Es más, mira cómo trata a su mamá, si tienes la oportunidad de verlo como es. O mira cómo trata a su papá si es la muchacha. Porque lo más seguro, como trata a su papá, así te va a tratar a ti. Pobre nosotros, no tuvimos la oportunidad de ver ese ejemplo, ¿no? No, pero nos tocaron buenas esposas, ¿no? Así que, ok, ahora sí vamos a leerlo. Verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es conforme a lo que conforme a su propósito son llamados. Ok. Una de las cosas que tú y yo como hijos de Dios tenemos que saber es que todas las cosas nos ayudan a bien. En otras palabras, en el original hebreo, lo que significa es que todas las cosas se ponen de acuerdo como un efecto dominó para ayudarle al Hijo de Dios para bien. De que una cosa ayuda a la otra y otra a la otra. Eso es lo que significa literalmente. Pero ¿para quién es? No es para todos este verso. Es, si usted lo leyó con calma, dice a los que aman a Dios. En otras palabras, si yo voy caminando hacia acá y digo, pero voy amando a Dios y de repente viene algo y me pasa, pero yo voy amando a Dios, entonces esto me va a ayudar para acelerar mi paso a llegar más rápido a donde yo quiero llegar. Aunque en el momento no lo entiendo, no puedo discernirlo, pienso que Dios es un ogro que quiere destruirme tal vez, o que ¿por qué me está pasando esto? Pero puedo entender esta parte. Lo único que yo tengo que saber, que si yo voy caminando amando a Dios, todas las cosas que pastor, que a la fulana tal me estaba criticando, habló mal de mí y que esto, yo te voy a decir que, ¿crees que eres un billete de $100 para que le caigan bien a todos o qué? De Jesús hablaron mal, van a hablar mal de ti, te tengo noticias, van a hablar mal de ti. Ya supéralo, van a hablar mal de ti. No eres una moneda de oro para que le caigas bien a todo. Alguien se va a molestar como te vistes, como hablas, como haces esto, como no haces aquello. A alguien le vas a caer mal. Supéralo. ¿Sí? No le vas a caer bien a todo el mundo. Pero tú tienes que saber a quién sí le caes bien. Porque todos fuimos asignados así. Hermanos, los que nos visitan por primera vez, si aquí tienen un pastor que les va a hablar la verdad. Si tú fuiste asignado aquí en este lugar, tú vas a permanecer. Ahorita te estás gozando con la palabra de Dios. Si tú no fuiste asignado a este lugar, si yo no fui asignado para tu vida, lo siento mucho, vas a otro lugar, fuiste asignado, está bien, no hay problema, yo no me voy a cortar las venas porque diga, pastor, yo ya me voy. No, está bien, si de allá Dios te va a bendecir y te va a hablar de la manera que te está hablando, Dios te bendiga y te ayude, yo voy a orar por ti. Yo no voy a ser el pastor que si te vas de esta iglesia te voy a recontramaldecir para que cuando salgas ahí te atropelle un autobús y agarre a tus hijos, le va a ir mal. Yo no soy ese típico de pastor, hermano. Si tú vienes conmigo con toda sinceridad y ¿sabes qué, pastor?
pasó esto, o ya no me siento a gusto con lo que estoy aquí o lo que sea, pero dime el por qué. ¿Sí? O si Dios te mueve para otro lugar, porque a veces dicen, es que Dios ya me dijo que me mueva para otro lugar y tengo que hacer, ok. Si Dios ya te dijo, es como el jefe de jefes, ¿para qué me vienes y me preguntas a mí que simplemente soy una chichincle? Es el jefe de jefes y Él ya te habló y tú conoces la voz de Dios, ¿para qué me estás preguntando? Eso quiere decir que tienes dudas, no te vayas entonces. ¿Sí? ¿Estamos aquí, hermano? Entonces, si tú fuiste asignado a esta iglesia, dale gracias a Dios. Mira, tienes bastantes hermanos que cualquiera de los que ves aquí, por muy santo que lo mires, es igual que tú, está batallando igual que tú, igual que yo. No somos perfectos, tenemos un montonal de defectos, igual que los tuyos o peores, nomás que tal vez a nosotros tal vez nosotros lo escondemos más que tú, tal vez. Pero de ahí estamos igual. Necesitamos a Cristo en nuestra vida, porque por mí solo yo no puedo ser salvo ni puedo salvar a nadie. Necesito a Cristo en mi vida y en mi corazón. De la otra manera, nadie va a ir al cielo si no es por Cristo Jesús. Nadie. ¿Sí? Ese es nuestro Dios. Entonces, ¿qué tienes que saber tú si amas a Dios? Que todas las cosas te van a ayudar a bien. Pastor, me corrieron del trabajo. Dale gracias a Dios porque Dios quiere un trabajo que te va a pagar el doble. Dale gracias a Dios porque Dios te está sacando de ahí, te va a pagar el doble. Si no, se corrieron por haragana. Dios te sacó de ahí, te van a pagar triple si es posible. ¿Sí? Pastor, que se me dañó mi carro, dale gracias a Dios porque Dios te va a dar un carro nuevo. Si amas a Dios. Entonces, pero a veces tenemos que saber esto. Y sabemos. En otras palabras, no somos ignorantes respecto a este tema. Sabemos. Yo sé que lo que me está pasando me va a empujar a bien. ¿Ok? Eso no es para todos, es para los que saben y están amando a Dios. Si tú estás amando a Dios y el carro se te ponchó o alguien te robó algo, lo que sea, ¿sabes algo? Dice la palabra de Dios que 7 veces te va a tener que regresar el enemigo lo que te robó. 7 veces. Así que si alguien te robó algo, no te preocupes, te lo van a regresar 7 veces, mejor. Es la ley bíblica. Que cuando algo te roban, a lo que sea, Dios te lo va a hacer que lo regresen 7 veces. Es bíblico, es palabra de Dios. Cuando amamos a Dios. Ok, verso 29. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. ¿Cómo tenemos que llegar a ser? A la imagen de Cristo Jesús. ¿Y cómo era Jesús, hermano? Jesús era alguien, como dicen en inglés, he was something else. Él era alguien especial, hermano. Él era alguien que no tenía problemas en decirle la verdad a quien fuera. Sobre todo los religiosos, hermano. Si hay alguien que a mí me choca a veces son los religiosos, hermano. De verdad se lo digo. No hay peor grupo para predicarle que a los religiosos. Usted va para cuando hay un montón de ministros y pastores, se pone tensa la ambiente. Yo por lo general no voy casi a esas reuniones, porque por lo general se pone tenso el ambiente ahí, que todo el mundo quiere dar una opinión. Y me dicen, ¿y usted? Le digo, no, yo no soy nadie, yo estoy aquí por quién sabe por qué, pero a mí alguien me dijo que podía predicar y ahí estoy. Yo estoy por un error. Yo no sé nada, yo solo sé que Cristo me ama y se acabó y pagó por mis pecados. ¿Sí? Pero sí, a veces cuando uno se cree que sabe algo, no lo sabemos como deberíamos de saberlo. Entonces, Él fue hecho el primogénito de muchos hermanos. Por eso nos llamamos hermanos, porque Cristo es nuestro hermano mayor. ¿Sí? Él es nuestro hermano mayor. Verso 30. Y a los que predestinó,
A estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó. Esta palabra justificó literalmente significa de que alguien pagó el precio que teníamos que pagar. Vamos a poner un ejemplo, que alguien tenía que ir a la cárcel. En este caso Juanjo, ¿no? De modo, Juanjo, te tocó a ti. Bienvenido al club. Juanjo tendría que ir, pero Dios dice, no, Juan, le dice al juez, en este caso Jesús, dice, yo me pongo y pago por él. Él no tiene que pagar, yo lo pago por él. Eso es literalmente lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Ha ido usted algún día a algún restaurante, hermanos, que come bien? Sí, que come como contratado, le digo yo, como que estuvo en ayuno toda una semana. Y de repente le dice el mesero, la mesera le dice, ¿sabe qué? No se tiene que preocupar por la cuenta. Alguien más ya la pagó por usted. ¿Le ha pasado a usted aquí? ¿Sí? Amén, gloria a Dios. A los que no les ha pasado, les tengo una noticia, un secreto para que les pase. Hágalo usted primero. Páguele a alguien más. Una vez me tocó pasar ahí en un lugar, ya tiene tiempo eso, que una persona puso eso en un drive-thru, pagó por el primero y luego el otro pagó por el otro, y a mí me tocó y me dice, no, el de enfrente ya pagó por usted. No, pues dije, no, pues tengo que seguir yo pagando. Y yo había pedido, ¿no? Ni era mucho lo que había pedido. Digo, no, pues yo pago por el de atrás. Pues, el de atrás venía ayunando una semana, creo. Y hubiera pedido más. No, pero es bonito eso. A mí me ha pasado varias veces, nos ha pasado con mi familia. A veces personas que conocemos y a veces personas que no conocemos. Así es, a veces no nos damos ni cuenta. Es la gracia del Señor, así que un día hagan. Bueno, imagínense ese cuadro, que alguien dice al mesero, ya pagaron por usted, y usted dice, no, yo a fuerza quiero pagar. Dígame cuánto fue. Y el mesero le dice, que no, señor, ¿qué parte que alguien ya pagó? No entiende. No, yo quiero pagar. Y aquí arman un show y lo que sea. ¿Y qué va a pagar? Le va a decir el mesero si la cuenta está en cero. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Él ya pagó por ti y por mí. Lo único que Él te pide es creer que Él ya pagó. ¿Es difícil eso? Es sencillo, ¿no? Creer que Él ya pagó. Ok. ¿Quién pagó? No sé quién fue. Ok, yo creo. Y a veces ni hacemos tanto pancho. ¿En serio ya pagaron por mí? Vámonos, mujer, antes de que se den cuenta, no va a ser que se equivocaron de mesa. ¡Córrele! Así tenemos que hacer con Cristo. Simplemente, ok, yo lo creo, Cristo pagó por mí y voy a creerlo y voy a vivir así. Eso es lo que tenemos que literalmente hacer, ¿sí? Él ya nos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Dice Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿ves lo que pasa por no traer Biblia? Traiga su Biblia, por favor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? A los nuevos está bien, no se preocupen. Los amo, hermano, pero por eso al que ama usted le habla fuerte, ¿sí o no? Porque saben que la Biblia no es un libro religioso, hermano. La Biblia yo la ocupo un libro para invertir. Me dice cómo invertir. Me dice cómo ser un buen esposo. Me dice cómo ser un buen papá. Me dice cómo tratar a los empleados. Me dice cómo tratar a los patrones. Me dice cómo hablar y tantas otras cosas que me enseña la palabra de Dios. Es todo menos un libro religioso la Biblia. Para mí es un manual de vida. ¿Sí? Eso es lo que es para mí este libro. Entonces Pablo aquí dice, ¿qué vamos a decir a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo tengo una palabra que yo digo siempre. Digo así,
Si Dios no lo puede hacer, nadie lo va a poder hacer. En otras palabras, si Dios no te puede ayudar, nadie más te va a poder ayudar. Fue lo que los jóvenes hebreos hicieron cuando los iban a torturar metiéndolos al horno de fuego. ¿Se recuerdan de ellos? Que ellos dijeron: sepa tú, oh rey, que nuestro Dios nos puede salvar de ese horno hirviendo y de tu mano. Pero si no nos salva, les está diciendo los jóvenes, no te adoraremos. En otras palabras, sabemos que Dios nos puede salvar de ahí, pero si por alguna razón Dios está dormido y no vio o no se dio cuenta o algo, olvídate, no te vamos a adorar de todas maneras, porque si Él no nos puede salvar, mucho menos tú. Así le están diciendo a estos jóvenes. Estos jóvenes tenían valor, hermano. De esos jóvenes queremos hoy en día, y Dios los está trayendo, ¿sí? Jóvenes valientes. Ok, verso 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Así que, por favor, ya no me digas, pastor, Dios me dará comida, Dios va a proveer para que me den comida. Hay momentos que pasamos difíciles en la vida, sí. Por algunas circunstancias a veces pasamos, sí, todos a veces pasamos por circunstancias difíciles, pero ponte a pensar, matemática pura. Si Dios te dio lo más valioso que tenía en el cielo, que era su Hijo unigénito, más valioso que el oro y la plata y que todos los planetas, prácticamente Dios hizo una inversión en ti. Dios invirtió en ti y en mí. Ahora, los que han invertido saben algo, que cuando tú inviertes en algo, tú estás seguro de lo que estás invirtiendo y proteges tu inversión. Entonces Dios tiene que proteger su inversión en ti y en mí. En otras palabras, ¿tú crees que si Dios mandó a su Hijo a morir por ti para darte salvación, te va a dejar morir de hambre? Pues muchas veces nosotros lo creemos así. Literalmente a veces se nos cierran las puertas y que no podemos ver más allá que lo que tenemos aquí. Y pensamos que Dios ya nos abandonó. Y cuando piensas eso, te digo algo. Dios utilizó a los cuervos para llevarle comida a Elías. ¿Y sabes qué es el que llevó los cuervos a Elías? Carne. ¿Y sabe qué comen los cuervos? Ok, en otras palabras, imagínate a un cuervo llevando carne y no se la comió. Y me imagino los cuervos ahí diciéndole: hey, ¿vos qué estás haciendo ahí, un cuervo? No, pues llevándole carne a un tipo que está ya perdido o algo. ¿Y vos no por lo mismo? ¿Y por qué no te lo comes? Pues no. Alguien me dijo que no me lo tengo que comer. Imagínate esta ironía. Y los cuervos simbolizan del enemigo, de la oscuridad. En otras palabras, lo que quiere decir es que algunas veces Dios va a utilizar aún el propio enemigo para traerte comida a ti y a mí. Así es nuestro Dios, hermano. Personas que a veces ni siquiera visitan una iglesia, Dios los va a utilizar para bendecirte. Y toma esa bendición. Cuando Dios te bendice de esa manera, tómalo, porque Dios está utilizando a sus cuervos para poder darte de comida a un hijo de Dios que necesita. Déselo fuerte, se lo va a dar. Verso 33. A esto, ponga atención aquí, por favor. Hace una pregunta, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Puede usted más o menos pensar? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el supremo, si Dios es el dueño de todo, ¿quién los va a acusar? ¿Alguien tendrá más poder que Dios para acusarlos?
Si Dios dice que los escogió, los justificó, los amó, ¿y por qué a veces nos sentimos que alguien nos está acusando? ¿Quién dice? ¿Quién va a acusar? A los escogidos de Dios. Y aquí, por si acaso alguien nos acusa, dice, Dios es el que justifica. En otras palabras, ok, pasamos ese filtro. Alguien nos acusó y fuimos delante del juez, ¿ok? Pero si el juez es tu papá, el juez es tu as bajo la manga, dice, yo lo justifico, ¿y qué? ¿Se recuerdan? El obrero, en la parábola de los obreros, se me está haciendo un poco el tiempo, pero escúcheme por favor. ¿Se recuerda lo de la parábola de los obreros, que una vez di un mensaje de eso hace muchos años, en el tiempo ya? De que los que habían trabajado tarde recibieron lo mismo que los que habían trabajado temprano. Y el padre comienza a ver lo que estaban ahí murmullando, ¿por qué? Les pagó lo mismo que a nosotros, y a que nosotros hemos trabajado desde la mañana, y todo tenían una argüenda, y ya habían formado un sindicato ahí esos tipos ya para demandar al pobre jefe de familia. Pero el jefe de familia había convenido pagarles un denario a todos, pero uno nomás trabajaron 1 hora y como quiera les pagó el denario, que bueno, si no hubiera llegado hasta la última hora, ¿no? Pero así pasa. Del reino de los cielos es así. Muchas personas que apenas vienen llegando al evangelio, hermanos, no te sorprenda que Dios las va a empezar a bendecir más o igual que los que ya tenemos a veces 20 años en el evangelio, que unas personas que a veces vienen de entrando, pero le han creído a Dios y Dios les paga lo mismo. Y Dios agarra esto y les dice, ¿qué? ¿Acaso estás celoso por lo que yo estoy haciendo? Les dice el padre de familia. Y te da una palabra que eso fueron unas cachetadas que les dio ahí. Les dice, ¿acaso yo no puedo hacer con mi dinero lo que yo quiero? Si yo te dije a ti que te iba a pagar un denario, toma tu denario y vete, y deja a este que reciba lo mismo que tú, o le quieres que le pague más, le dice todavía. Es lo que pasa con Dios. Así de esa manera es que estamos enfrente con Dios ahí, hermano. Si Él es el que justifica, aunque nos acuse, muchas veces una acusación de alguien nos hace llorar, nos irrita y todo, como si esa persona fuera Dios. ¿Se ha visto eso? O cuando alguien está orando a Dios pidiéndole cualquier cosa, pidiéndole, qué sé yo, un carro, una casa, y la otra persona dice, no le pidas eso, eso no se le pide a Dios. Y uno dice, ¿qué? ¿Acaso tú eres Dios o qué? Tú déjalo que Él le pida lo que le quiera pedir. Está en Dios de contestárselo o no contestárselo, ¿no? Sí, que muchas veces nos hacemos así, hermano. No, tú no puedes pedir eso. No. Déjalo en todo caso. Si Dios se lo quiere dar, ¿tú qué? Pídele igual que Él. Amén. Ok. Seguimos leyendo. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hace una pregunta. ¿Quién te puede separar del amor de Cristo, hermano? Escuche que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo hacia nosotros? No, ¿quién me puede separar del amor que yo tengo hacia Cristo? Ejemplo. Si yo agarro a alguien, de mí depende en soltarme cuando yo quiera. ¿Me explico? Ok. Si alguien me agarra a mí, de mí no depende que yo lo suelte a esa persona. Depende de la otra persona. Eso es lo que está hablando el ejemplo aquí. No malentienda la palabra de Dios, por favor. Este versículo ha sido muy contradictorio y muchas personas lo malentienden. Está hablando del amor que Cristo nos tiene hacia nosotros, de su inversión que Él hizo en nosotros, que nada nos va a poder separar del amor de Cristo Jesús hacia nosotros, porque no depende de ti ni de mí, sino que Él nos tiene agarrado
puercos, a ensuciarse, a gastar todo lo que tenía, el padre nunca lo soltó. Él siempre estaba esperando a que regresara su hijo. Porque dice que salía y lo miraba y desde lejos miró que su hijo venía. Eso sí, el padre no fue por él. El hijo volvió en sí y dijo: yo soy hijo, yo tengo que levantarme e iré delante de mi padre. Eso es lo que es un hijo de Dios. No importa lo que tú hiciste ayer, no importa si pecaste o estuviste donde estás. Si estás hoy aquí, eres un hijo de Dios, te estás lavando. Acepta lo que el Padre tiene para ti. ¿Sí? Eso es lo que literalmente nos está diciendo. Y pone unos ejemplos aquí. Dice que nada lo va a preparar y pone ejemplos. Dice: tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro de espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dáselo fuerte, póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Oh Padre bendito Dios, gracias por este hermoso día que tú nos has regalado. Gracias que nos permitiste hablar tu palabra. Señor, gracias. Yo te doy por las personas que estuvieron en internet escuchando esta palabra. Glorifícate en medio de cada uno. Si hay alguien aquí, en este lugar o en casa, que simplemente tú dices: yo no había escuchado la palabra de Dios, pero es tan simple y sencilla que yo quiero de eso. ¿Qué debo hacer para yo ser salvo? Lo único que yo te pido es: acepta a Cristo en tu corazón. Cree en el Señor Jesús tú y serás salvo tú y toda tu casa, porque tú te vas a encargar de hablarle a los tuyos. Simplemente repite conmigo y di estas palabras: Señor Jesús, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en ese libro de la vida. Ayúdame a serte fiel hasta la muerte. Señor, perdóname porque yo no sabía lo que hacía. Pero de aquí en adelante, con tu ayuda, yo podré saber lo que estoy haciendo. Mis ojos han sido abiertos en este día. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarme a mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Soy José Lemos, pastor de la Iglesia Cristiana de Bastro. Yo soy Luisa Lemos. Y juntos te queremos invitar a que nos acompañes si estás en el área de Bastro o estás en otro lugar retirado, pero puedes acompañarnos. Ahí te esperamos, con gusto te recibiremos con los brazos abiertos. Encontrarás a una familia que te está esperando, así como Cristo dijo: venid a mí todos los que están cansados, que yo os haré descansar. Dios te bendiga. Te esperamos los domingos, tenemos la reunión al aire libre. Ven, acompáñanos.